ser. Bueno, entonces vamos a iniciar el estudio del libro de la curación esotérica en el capítulo primero que recién habíamos comenzado y que el maestro menciona en 4 rubros, por decir así, las causas psicológicas de las enfermedades, las que surgen de la naturaleza sensorio-emocional, las que tienen su origen en el cuerpo etérico, las que están fundadas en el pensamiento erróneo y las peculiares dolencias y perturbaciones psicológicas de los discípulos. Entonces, él ahora va a hablar un poquito de la importancia de aquellas que surgen de la naturaleza sensorio-emocional, ya que como hemos visto en el preludio del libro, creo que era el 95% de las enfermedades son de naturaleza etérico y emocionales, ¿no? Y es solo el 5% de naturaleza mental. Entonces, vamos a arrancar eh, bueno, vamos a leer este párrafo y luego continuamos con la segunda parte. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quieres que yo, Diana? Sí, Graciela, gracias. Bien. Buenas tardes a todos. En la actualidad, la raza está polarizada astralmente. La naturaleza sensorio-emocional es excesivamente poderosa en las masas. Esto conduce a poseer un cuerpo etérico relativamente negativo, el cual está sintonizado con toda la sustancia etérica del planeta. Esta sustancia que subyace en todas las formas es sencillamente un agente transferidor y transmisor de la energía vital al cuerpo físico denso externo. La energía circula a través de esta sustancia etérica, libre de todo control por parte del ser humano individual, que casi no se da cuenta de ella, porque el foco de su atención es astral. Desde el estado de conciencia astral o emocional pueden ser deducidas muchas condiciones físicas individuales. En consecuencia, debemos eliminar esas enfermedades que son de carácter grupal, las cuales han penetrado en la humanidad y a través de ellas, desde el mundo de la fuerza etérica, dejándola exhausta o sobreestimulada o en la condición que la muerte sobreviene en forma natural. Vamos a hacer un impas para ir asimilando. Voy a cerrar la imagen mía para tener más fuerza en el internet. Bueno, lo primero que nos dice que nuestra raza está polarizada astralmente. Es decir, ya saben en qué raza estamos, ¿verdad? Me imagino que muchos ya alguien lo quiere decir. Estamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz. Seriedad. Sí. Bueno,
Lo oía a Humberto y otra persona que habló, pero no oí muy bien. Sí, ¿verdad? Estamos Ah, en la quinta raza, creo que es lo que dijo Humberto, ¿verdad? Y esta quinta raza le corresponde estar polarizada mentalmente, cosa que no lo está. Estamos hablando del todo como como la raza, no de los individuos, eh, o de esa avanzada de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como está polarizada en el astral, la naturaleza sensorio-emocional es muy poderosa en las masas. Obviamente, esto es relativamente bastante peligrosa porque las masas se mueven según sus emociones, ¿sí? Y afortunadamente ya está saliendo de actividad el rayo 6 que tiene que ver mucho con esa parte emocional, ¿no? Eh, Así que, bueno, todo es un proceso evolutivo, pero aquí en lo que nos marca en este párrafo el maestro es que precisamente toda la raza humana está polarizada, de la cual formamos parte, no nos olvidemos de esto, está polarizada en la parte emocional. Y eso conduce a poseer un cuerpo etérico relativamente negativo, es decir, receptivo a esas emociones. Esta es otra declaración que es muy importante, es que la raza está sintonizada también con toda la sustancia etérica del planeta, que es la que transfiere la energía vital al cuerpo físico denso. Obviamente esa vitalidad proviene del Sol, ¿no? Lo recibe el planeta y lo transmite a toda su biosfera, usando las palabras de Teilhard de Chardin. Otro punto interesante que hace hincapié en este párrafo que acabamos de leer es que desde el estado de conciencia astral o emocional pueden ser deducidas muchas condiciones físicas individuales. De alguna manera, nos convertimos en un lector, como curadores que somos, nos convertimos en un lector de esas expresiones emocionales del paciente o de los pacientes. En la medicina tradicional china y en otras medicinas se relacionan las emociones con las enfermedades, o vamos a decir enfermedades, de tanto las glándulas como los órganos. Por ejemplo, en la medicina tradicional china, la tristeza, la parte emocional que se expresa en un paciente como una tristeza, eso tiene un impacto en el pulmón y en toda su vía respiratoria. El miedo en el riñón. Y estamos hablando también de las vísceras asociadas, por ejemplo, la vejiga, ¿no? Cuando la persona es muy iracunda, tiene que ver con el hígado. Cuando una persona tiene un exceso de júbilo, con el corazón. Y cuando una persona es muy preocupada, con el vaso páncreas. La víscera relacionada del vaso páncreas es el estómago, ¿verdad? Todo nos cae mal, todos los alimentos, porque estamos preocupados. Entonces, bueno, esto es simplemente elementos que, bueno, que usamos los curadores para, para sanar, para tratar de apoyar al paciente. Y entonces, ese estado de la conciencia astral o emocional, de ese estado podemos deducir
muchas condiciones físicas individuales, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere participar con su opinión con respecto a este parrafito que estuvimos leyendo? Tengo una pregunta. Esto significa que tenemos que hacer conciencia, traer a la conciencia la existencia del cuerpo etérico, así como solo estamos conscientes del cuerpo emocional, porque dice el maestro que nos pasa desapercibido el cuerpo etérico y es aquel que transfiere todas las energías que nos rodean. Es correcto, Humberto, Eh, pre- y de hecho, más adelante vamos a ver cómo el maestro describe de una manera muy detallada todo el plano etérico y todo cómo circula las energías en sus distintos subplanos también. Sí, no, muchas gracias. claro, nosotros nos enfocamos en precisamente porque estamos polarizados en las emociones. Estamos ahí realmente. Muchos están en lo que se denomina, quizá lo vemos más adelante, el kama manas, donde kama es el aspecto emocional y manas el aspecto mental. Ambos son vibraciones de los planos eh, muy inferiores, ¿no? Muy inferiores. Pero la mayoría de la raza está polarizada en el campo de las emociones, en nuestra herencia atlantiana, según lo vamos a ver más adelante. Dianita, yo tengo una consulta para hacerte. No me queda claro lo siguiente. Eh, los que son enfermos del hígado, ¿es porque son malhumorados o es porque o al revés, digamos? El, ¿Me la- dejo entender? el, vamos a decir que las enfermedades, recuerden siempre el concepto que nos dio al principio el maestro de la causa de la enfermedad. Entonces, tenemos que ir al origen. Yo siempre le digo el origen del hilo conductor de la enfermedad, así lo llamo yo. Este, eh, lo que yo he dicho es desde la perspectiva de la medicina tradicional china, ¿verdad? Sí, Esa ira, como también los celos y otros elementos emocionales afectan al hígado, ¿sí? Ahora, el maestro da una explicación mucho más amplia, sobre todo cuando veamos la parte viral, ¿no? Que por ejemplo la hepatitis es viral, por ejemplo. Entonces vamos a comprender más acerca de las causas. Siempre vamos a ver las causas de dónde provienen, ¿sí? Lo que está sin duda diciendo el maestro acá, que de la condición emocional, no de la condición de la conciencia de la persona, sino simplemente desde su estado emocional, se pueden deducir muchas condiciones físicas individuales. Es más, no solamente la podemos deducir, la podemos predecir antes que ocurran, ¿verdad? Y Neidita, aquí yo no tengo todas las respuestas. Muchos compañeros pueden tener mejores respuestas que la mía. Por favor, todos colaboren. Y si hay algo que no sabemos, nos dirigimos a Nicole, que por supuesto que es la que considero yo está muy adelantada en todo esto. se te entrecorta, Dianita. Ah, ok. Bueno, no dije mucho, nada importante. Está cortando tu voz, Diana. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más?
¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, lo que estaba mencionando y que gracias por decirme, siempre avísenme porque estos días va a ser así. Eh, Ya. sí, Neidita, que lo que dije es que obviamente yo no tengo todas las respuestas, a lo mejor algunos compañeros tienen respuestas mejores, por eso necesitamos que todos participen con sus ideas, sus inspiraciones. Y bueno, si hay algo que no entendemos, se lo vamos a pasar a Nicole, que ella enseguida nos va a responder. ¿Ok? Ok. Diana, yo estaba reflexionando mientras escucho y mi pregunta es que no siempre necesariamente la enfermedad tendría que estar llegando al plano físico para que se produzca una sanación o una reversión de un proceso, ¿cierto? Sí, Gaby. Lo que pasa es que en este párrafo el maestro se refiere a las enfermedades sensorio-emocionales, entonces está explicando esto, ¿no? Al maestro siempre hay que Ajá, leerlo en el contexto, porque perfecto. porque muchas veces hasta podemos desviar la comprensión de un párrafo si no lo leemos en el contexto. Pero por Bien, supuesto que tienes razón, Gaby. Es así. gracias. Bueno, vamos a continuar. Gracielita, ¿puedes seguir con esta parte? Bien, en consecuencia, debemos eliminar esas enfermedades que son de carácter grupal. Eso es importante, grupal, las enfermedades que estamos viendo, las cuales han penetrado en la humanidad y a través de ella, desde el mundo de la fuerza etérica, dejándola exhausta o sobreestimulada, o en tal condición que la muerte sobreviene en forma natural. Decirse, básicamente generalizando, que las dificultades físicas personales tienen actualmente su asiento en el cuerpo emocional y que ese vehículo de expresión es el agente predominante y predisponente de la mala salud del individuo, así como las enfermedades grupales y las de cualquier tipo de epidemia a través de las masas están fundadas en alguna condición de la sustancia etérica del planeta. Esas enfermedades que son generales, nacionales, raciales y planetarias llegan al individuo por conducto del cuerpo etérico y no son tan personales en sus implicaciones. Sobre esto me extenderé más adelante. Hoy solo expongo una proposición general. Bueno, aquí nuevamente el maestro nos está dando pues una exposición muy general acerca de las enfermedades grupales, obviamente debido a esa polarización emocional, ¿verdad? Y que obvio impacta en nuestro cuerpo etérico, en nuestro cuerpo etérico. Y sobre esto obviamente él habla más adelante, eh, pero bueno, o sea,
como una inmersión que nos está haciendo mentalmente al tema. Diana, perdón, una pregunta. En el caso de la pandemia, la extensión se pudo haber hecho a través de ese, del cuerpo etérico. Sí, seguro, pero las causas Claro, además de no las son causas. no son muy sencillas. Nicole nos dio clases especiales sobre este tema de la pandemia, eh, y ahí hay otras implicaciones involucradas, ¿no? Pero el impacto penetró por el etérico y afectó toda nuestra condición inmunológica, de vitalidad, todo eso, ¿no? Emocional, ¿no? O sea, a través del miedo, El digamos. miedo, el miedo Ujú. fue un factor desencadenante. Ese miedo de estar recluido, el miedo, el miedo es un factor importantísimo para dar apertura a las enfermedades. Gracias. También las altas tensiones y presiones emocionales que día a día estamos sufriendo, porque justamente con todos los aconteceres que nos suceden y que cuando prendemos las noticias vemos desde, bueno, no hace falta ni que lo mencionemos, desde los países en lucha por su independencia hasta los problemas gravísimos de corrupción por la trata, por esto y por el otro, hace que el cuerpo emocional de toda la masa, incluyéndonos a nosotros, esté convulsionada y a una alta tensión. Y justamente es esa alta tensión la que nos hace, si no estamos apercibidos de controlar el cuerpo emocional, y generalmente, por lo general, todos los individuos no nos apercibimos, si no estamos conscientes, si no estamos serenos, si no observamos realmente lo que está pasando dentro y fuera de lo que estamos observando, nos capta esa fuerza y nos produce esas enfermedades a nivel no solamente regional, nacional, etcétera, sino individual. Bueno, no nos olvidemos que nosotros somos discípulos, que estamos trabajando, ¿verdad? En nosotros y en ese pasaje del plexo solar al corazón, según la iniciación. Este es un trabajo que estamos haciendo, en realidad la mayoría de los discípulos estamos encaminados en ese trabajo. Tengo, pues, ¿qué será? Otra pregunta. Sí, El, Eva, el qué bueno. maestro en el tratado sobre magia blanca, en la regla número 10, trata con bastante amplitud el tema del miedo y también dice algo sobre las cuestiones emocionales. Yo pregunto, la cuestión emocional es que tenemos enfocada nuestra conciencia en el vehículo emocional. Tenemos una conciencia atlante que estamos tratando de superar. ¿Qué pasaría si todo lo que nos sucede no lo tomáramos emocionalmente? ¿Qué pasaría si pusiéramos interpretar lo que nos sucede? ¿Veríamos las cosas de otra manera? ¿Nos afectarían las cosas de otra manera? Pregunto. Bueno, recuerda, Humberto, que cuando hacemos el proceso de sanación, hacemos la alineación de nuestros centros
para que el flujo del amor proveniente del alma descienda, ¿verdad? A través de nuestro plano astral, desde del centro coronario hasta el centro base y hacia el corazón etérico, de ahí a la pituitaria y de ahí a todo nuestro sistema nervioso, para irradiar. Cuando hacemos esa, vamos a decir, visualización, ¿no? Ese trabajo de hacer descender esas cualidades del alma a lo más denso de nuestro cuerpo, en ese proceso estamos transformando esas emociones inferiores en emociones superiores, más sutiles. Eventualmente las sublimamos, ¿sí? En compasión divina, por ejemplo, en amor Muchas divino, gracias, de acuerdo. ¿sí? No sé si me oyeron completamente. Muchas gracias. Ok. Vamos entonces a seguir con el otro párrafo, pero voy a pasar esta parte, O sea, en ¿sí? una palabra, que antes de entrar a hacer una sanación, siempre como grupo, primero hay que hacer una meditación, una concentración, un alineamiento y una precipitación de las energías superiores al ambiente en donde vamos a producir esa sanación, ¿cierto? Sí, Graciela. Es fundamental hacer el alineamiento, primero individual y después el alineamiento grupal. Y sí, hay una serie de triangulaciones que, bueno, con la práctica se van haciendo cada vez de manera más automática, ¿no? Más automática se logra hacerlo. Sí, 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 sí. No es tirarse a una piscina y nadar. Sí, hay que preparar, hay que entrenarse, hay que entrenarse. Sí. Y también, compañeros, el trabajo de curación, lo principal es justamente estar preparados para ese trabajo a través del alineamiento, pero también nuestra responsabilidad de trabajar individualmente también con nuestras cosas, o sea, nuestros obstáculos, es importante el trabajo personal del día a día. En este caso, en este punto que estamos tocando, por ejemplo, el tema del estar dominados o estar enfocados en el plano astral. Tenemos que trabajar también para transmutar y estar justamente en el campo mental, o sea, comenzar a trabajar desde un plano mental superior, o sea, desde el alma, porque eso va transformando también nuestros propios cuerpos para que se transformen en canales del amor para la curación, o sea, mejores canales. Cuando nosotros hacemos el trabajo de cura, proporcionamos las condiciones perfectas, digamos, o las mejores condiciones para el trabajo de cura. Pero esas condiciones también tienen que ser producidas poco a poco a través del mismo proceso nuestro del día a día en nuestras vidas. O sea, trabajar individualmente y trabajar como grupo creo que es bien importante. Muchas gracias, excelente, Siham. Y ahora, mientras tú hablabas, me recordaba que cualquier cosa se pueden contactar con Siham. No sé si Susana está conectada. Ellos tienen un grupo los días viernes a las 7 de la noche, hora Venezuela, Bolivia. Tienen un grupo que están trabajando, estudiando sobre el glamour y bueno, es una manera de trabajarse porque es comprender y entender en qué consiste todos esos espejismos en los cuales estamos sumergidos como humanidad. Gracias, Dianita. Estamos trabajando
libro El espejismo del maestro de K. Ya estamos bastante tiempo y están invitados las personas que quieran también participar del grupo, ¿sí? Sí. Y cualquier cosa, Sihan, en el grupo de nuestro chat, Sí, puedes poner el link para se que la cortó. gente que quiera, pues lo tenga disponible. Discúlpame, se cortó, no entendí bien lo que dijiste, Dianita. Que pongas en el chat, pongas el link, la hora, para que el grupo, los que quieran, saben que, bueno, ese es el link permanente con el cual todos los viernes pueden conectarse a este trabajo. Ay, no sé yo. ¿No se oyó? Así logramos. Gracias por avisarme, porque se nota que, que esa es la pauta. Cuando no me oyen es porque se me va a cortar. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, lo Sí, que ya te decía, oímos. gracias, gracias. Lo que decía es que Sihan puede colocar en el chat de nuestra clase el link de este estudio que están haciendo los viernes, porque el link es el mismo para todos los viernes y los que están interesados lo tienen disponible. Entonces, si quieres, Sihan, colocas el link ahí para que la gente sepa, nuestros compañeros, los que quieran participar, lo tienen disponible. Perfecto, lo voy a colocar. Son todos los viernes a la misma hora, 7 horas, hora de Bolivia, Caracas, ¿verdad? Sí, es verdad. Ya. Lo voy a colocar y ustedes están invitados. El que quiera participar, bienvenido. Excelente. Gracias, hija. Gracias, Isra. Muchas gracias. Ahora Gracias. estamos todos muy contentos de seguir estudiando y preparándonos. Y solo una consultita, Sihan, perdón, Sí, Dianita, que te sí. corte. ¿Ya deben estar bastante avanzados o más o menos? Mira, estamos desde el año pasado Ujú. leyendo, pero estamos leyendo cómo nos, o sea, frase por frase, pensamiento, o sea, estamos profundizando. Si no me equivoco, estamos en la mitad del libro del espejismo, el glamour. Estamos en la mitad, pero no importa, el que entra, entra y bienvenido. Vamos todos como grupo avanzando, eso no es problema, ¿ya? Es así. Gracias, Sihan. Vamos a estar. De nada. Lo que es importante en relación a esto, que el maestro siempre repite en el mismo libro, inclusive es muy repetitivo, porque esa forma parte de su técnica de enseñanza. Así que no importa dónde lo agarres, este, lo vas a comprender. Bueno, vamos a leer esta parte. ¿Quién quiere leer? ¿Puedo leer yo si gustas? Sí, Mari, gracias. Quisiera puntualizar que las enfermedades de las masas, del ciudadano común, de los intelectuales y de los discípulos del mundo pueden diferir y difieren ampliamente, no tanto en su manifestación como en su campo de expresión. Este punto difícilmente el curador lo reconoce. No le es fácil ni posible comprender estas diferenciaciones y valorar el grado de evolución que un hombre puede haber alcanzado. Algunas enfermedades deben tratarse desde el plano mental y será necesario que el curador emplee la mente. Algunas requieren una concentración de energía emocional por parte del agente curador. En otros casos, el curador debe tratar
de ser solo un transmisor de energía pránica para el cuerpo etérico del paciente, por intermedio de su propio cuerpo etérico. ¿Cuántos curadores se dan cuenta realmente del enfoque de la conciencia o de la fuerza vital al ocuparse del paciente? ¿Cuántos conocen el tipo de curación que es posible y necesario aplicar a un discípulo? ¿Cuán pocos se dan cuenta que ningún discípulo, por ejemplo, puede ponerse en manos de un curador magnético común o de quien trabaja con radiaciones o de un experto psicólogo de cualquier tipo? Un discípulo no se atreve a someterse a las emanaciones áuricas de ningún ocasional curador ni al poder de un inexperto psicólogo académico. No importa cuán prominente pueda ser. Sin embargo, puede someterse a la sabia pericia del médico cirujano del plano físico, porque para él el cuerpo físico es solo un autónomo. Por lo tanto, puede valerse de medios físicos para su beneficio. Bueno, hay muchísima información aquí, ¿verdad? Que luego él despliega muchísimo más adelante. Pero acá él dice, por empezar, que hay una diferencia entre las enfermedades que puede sufrir el, el ciudadano común, bueno, las masas humanas, por empezar, el ciudadano común, los intelectuales y los discípulos del mundo. Pueden diferir y difieren, no tanto en su manifestación como en su campo de expresión. Esto es bien interesante. ¿Qué es lo que nos quiere decir el maestro con que estos pacientes que pueden ser ciudadanos comunes que no están espiritualmente orientados, ¿no? Que a lo mejor están materialmente orientados, ¿sí? Los intelectuales que tienen una mente muy entrenada, por ejemplo, y los discípulos, difieren en su campo de expresión. Yo entiendo que, por ejemplo, no es lo mismo la enfermedad, por ejemplo, del hombre común, vamos a suponer una metástasis, por decir cualquier cosa, el miedo, la zozobra, el dolor, todas las emociones que afloran con respecto a esta situación, que un discípulo que ya tiene un entrenamiento no solo meditativo, de trabajo interno, experiencial también y de servicio. Me imagino que a eso se refiere. No sé si hay otra interpretación, porque él dice, no difieren tanto en su manifestación. Probablemente sea la misma la manifestación, pero sí su campo de expresión, ¿verdad? Este punto difícilmente el curador lo reconoce porque no le es fácil ni posible, nuestra limitación está haciendo hincapié aquí, comprender estas diferenciaciones y valorar el grado de evolución que un hombre puede haber alcanzado. Obviamente no tenemos la visión de un iniciado, una visión de un maestro, nos ve y ya sabe por dónde anda Kundalini, cuán radiante es nuestro loto egoico y su proyección, ¿sí? O como el mismo maestro de K, en su carta a sus discípulos, le dice a sus discípulos, le decía toda la fórmula de rayos y le decía por qué tú tienes este rayo aquí y en qué tienes que trabajar y qué es lo que te está pasando y tal y cual.
pero no somos maestros. Si hay algún maestro aquí, le cedo la palabra, obviamente. Y entonces sí es muy difícil, porque algunas enfermedades, esto él lo va a explicar más adelante, las técnicas para las enfermedades del plano mental, las enfermedades que requieren concentración de energía emocional, las enfermedades que requieren ser solo un transmisor de energía pránica para el cuerpo etérico del Padre. Él habla más adelante en detalle de cada una de estas situaciones y nos llama a la reflexión. ¿Cuántos curadores se darán cuenta del enfoque de la conciencia o de la fuerza vital al ocuparse del paciente? ¿Y cuántos conocen el tipo de curación que es posible y, por ejemplo, necesario aplicar a un discípulo, ¿no? No es lo mismo eh, eh, tratar de ayudar a un hombre común que a un discípulo con metástasis. El método difiere, el método difiere. Cuán pocos se dan cuenta que ningún discípulo puede ponerse, esto es palabra santa, cuán pocos se dan cuenta que ningún discípulo puede ponerse en manos de cualquier curador o en cualquier psicólogo. No vamos a resonar, no nos vamos a poder dar a entender. Las energías no van a estar alineadas, no va a haber una sintonía, una reverberación para esa sanación. En cambio, sí dice que si hay que, por ejemplo, someterse a una cirugía en el plano físico, lo hagamos pues, porque simplemente el físico sabemos que es un autómata, no es un principio. Por supuesto que tenemos que cuidarlo, si no tenemos físico, pues no hay ese instrumento accionante para el alma, ¿no? Después va a hablar más de la parte médica. Si alguien quiere participar con su opinión o sus ideas con respecto a lo que acabamos de leer. Quería comentar que realmente es un mundo de energía que es porque no tenemos tampoco la sensibilidad desarrollada para poder captar, no tenemos la visión etérica, simplemente estamos sabe que la enfermedad es algo que tiene que reajustarse. Es diferente de una persona común que ve o enfoca la enfermedad como una tragedia. Entonces, ya solo esa diferencia de percepción también influye en el proceso. De ver el proceso, aunque sea la misma enfermedad, o sea, el mismo cáncer, digamos, en este caso, puede tener diferentes formas de enfoque, diferentes formas de percepción y el mismo proceso que siga la enfermedad también es diferente de acuerdo a cómo lo ve la persona que lo está sufriendo. He tenido casos en que rápidamente la persona entiende, comprende y comienza a ser parte activa de su curación, de su tratamiento. Y hay otras personas que niegan totalmente que están enfermos y otras personas
que ven que es una tragedia y directamente se entregan a esa situación. Entonces hay diferentes percepciones y cuando desarrollemos esa visión que dice que el maestro, seguramente podremos ser mejores canales, ¿no? Eso Sí, quería decir. Gracias, hija, excelente. Sí, Graciela, adelante. sí, justamente de acuerdo con lo que está expresando Siham, es lo importante que es que tomemos conciencia, los que queremos ser curadores, sanadores, de que primero tenemos que desarrollar nuestro físico como etérico, como emocional y como mental, alma, para que estemos capacitados para recién ese equipo y las herramientas adecuadas para trabajar primero profundizando al punto de comprender, como decías vos, en la medida en que nos van sucediendo los acontecimientos del día a día, qué es lo que nos está diciendo tanto el interior como el exterior de lo que estamos viendo, comprendiendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo nuestro utilizando y va a ir actuando como un pulsar del corazón, es decir, vamos a ir abriéndonos a esas energías que vienen desde el plano sutil, y al hacerlo vamos a ir comprendiendo que por sincronización lo que nos va llegando como curadores es justamente un espejo de lo que tenemos que trabajar como grupo. Eso quería aportar. Muchas gracias, Graciela. Esta parte es muy, muy interesante. Bueno, vamos a ir hasta la 3 primero y después seguimos adelante. Vamos a leer esta parte y después seguimos adelante. ¿Quién quiere leer? Yo leo. Adelante, Humberto. Gracias. Sí. Muchos de los fracasos de los métodos curativos empleados actualmente se deben a la incapacidad del curador para, 1, calcular dónde puede estar localizada básica y ampliamente la dificultad y de qué cuerpo surge y dónde yace principalmente. 2, conocer dónde está colocado el paciente en la escala de la evolución y, por tanto, dónde debe buscar primeramente el origen de la dificultad. 3, diferenciar entre las enfermedades que se deben a las condiciones internas personales, a las tendencias heredadas o a la propagación grupal. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, vamos a simplemente a tratar de asimilar en lo que podamos, ¿verdad? En el punto 1, bueno, Sí, acá lo que él está listando
son los fracasos de muchos métodos curativos y se debe a la incapacidad del curador, ¿verdad? Las razones pueden ser que no sepa calcular dónde está localizada la dificultad. Por empezar, ¿es supradiafragmática o es por debajo del diafragma? ¿De qué cuerpo surge? De sus 3 cuerpos o vehículos básicos, ¿no? ¿Dónde yace principalmente? Acuérdense que siempre vamos a la causa. Segundo, conocer dónde está colocado el paciente en la escala de la evolución. Hay pacientes que tienen una conciencia muy lemuriana, otros muy atlantianos, otros son muy intelectuales, muy mentales, concretos, muy racionales, ¿sí? Y donde deben buscar primeramente el origen de la dificultad. Y 3, diferenciar entre las enfermedades que se deben a las condiciones internas personales, o sea, a sus condiciones de conciencia interna personal, a las tendencias heredadas o a la propagación grupal, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a añadir algo a estos 3 puntos? Bueno, Sí, yo cómo en no. el punto 2, cuando habla el maestro de conocer dónde está colocado el paciente en la escala de la evolución, pregunto, ¿se refiere a hacia dónde percibimos que tiene orientada su conciencia? Puede ser un tipo muy intelectual por predominio, racionalmente enfocado, o alguien que solo decía, porque conocer la escala de evolución real de un individuo, pues me parece que es para maestros. Pregunto. Bueno, es verdad, Humberto, o sea, realmente no vamos a saber si la persona, vamos a ponerlo en las palabras de las enseñanzas arcanas, ¿verdad? Si es un aspirante, si es un discípulo en probación o un discípulo aceptado, o si ya tiene, ¿no? La tercera iniciación, cuarta, si va para la tercera, por lo menos, ¿no? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil saberlo. Y como tenemos tanto trabajo por delante, tanto espejismo, tanto... Aquí también, eh, aquí también pienso, o sea, como dices, Diana, hay una, digamos, una diferenciación muy grande cuando tú entras en contacto con una persona así de la masa, cuando entras en contacto con una persona que es creyente o sigue una religión, cuando hay una persona que es aspirante, que está trabajando, digamos, en purificar y ser mejor persona. Y hay una diferencia cuando encuentras a un discípulo y hablas el lenguaje de un discípulo de energías y manejo de energías. Entonces, yo creo que en una escala así de medida más grotesca, digamos así, yo creo que aquí se podría decir, no conocer en qué punto, en diferentes puntos al mismo tiempo, o sea, estamos trabajando en eso. Exacta, de aquí para adelante es tal cual, sino que uno mismo aquí en este grupo podemos estar meditando y de repente caemos en un momento de ira, de rabia, entonces bajamos abajo nuevamente. Yo creo que aquí la escala es ver si la persona está
en el nivel egoísta, materialista, o está siendo, digamos, una persona que ya tiene inquietud espiritual. Tal vez ahí nuestra diferenciación sería más menos por ahí. Y por ahí es. Muchas gracias. Gracias, hija. Vamos, Humberto, por favor, si puedes decir Sí, sigo leyendo. el Sigo 4, leyendo. el 4. Cuarto. Ajá. Punto 4. Saber si la enfermedad requiere ser tratada a alópata u homeopáticamente, pues ambos procedimientos pueden desempeñar su parte a veces, o a través de cualquier otro agente de la ciencia y tecnicismo modernos. B. Por radiación o magnetización, o ambas. C. Mediante el correcto reajuste interno psicológico, ayudado por una verdadera percepción interna por parte del agente curador. D. Evocando el poder de la propia alma del hombre, algo que no es posible excepto en las personas avanzadas. C. Por medio de métodos esotéricos definidos, tales como formar un triángulo de curación entre el maestro, el paciente y el sanador. Sigo leyendo. Sí, Este método implica por parte del curador mucho conocimiento y un elevado punto de realización espiritual. También presupone la existencia de un vínculo entre el curador, un maestro y el grupo del maestro, más el derecho adquirido de acudir al grupo para la afluencia de energía en bien del paciente, algo que raras veces se otorga. Bueno, es interesante, ¿verdad? Entonces, otro requerimiento por el cual fracasa la curación es si la enfermedad requiere ser tratada, bueno, alópata o homeopáticamente, pero es interesante también a través de cualquier otra agencia de la ciencia y tecnicismo moderno. Hoy en día se está trabajando mucho en cuántica, medicina cuántica, ¿verdad? Y en otros aspectos tecnológicos modernos, como dice ahí. Radiación o magnetización o ambas. Esto puede ser, es una mezcla entre las leyes 2 y 3. Perdón, las reglas 2 y 3. Ya la vamos a ver más adelante. Mediante el correcto ajuste y reajuste interno psicológico, ayudado por una verdadera percepción interna. Esta palabra, que el maestro no dice una cosa, sino verdadera percepción, o sea, como decir, correcta percepción por parte del curador, evocando al alma del hombre, solo lo pueden hacer personas avanzadas. Y por medio de la formación de triangulaciones entre el maestro y su grupo de
de discípulos de sanación, el sanador y el paciente. Y esto pues ya implica, bueno, una realización espiritual entendida porque ese curador está en contacto con el maestro o con su ashram. Vamos a dejarlo hasta aquí y si quieren decir algún elemento con respecto a esto que hemos hablado ahora. Graciela, adelante. Sí, me ha bajado lo siguiente. Creo que respecto de lo que decíamos en el párrafo anterior, de nosotros como curadores, con compromiso y mucha responsabilidad, tenemos que trabajar nuestros vehículos para que sean verdaderos canales por los cuales va a Graciela, recepcionar. se te distorsiona la voz. ¿No me escuchan? Yo sí te escuchaba, pero parece que Humberto no. Son problemas de internet. Son problemas de internet. Ah, Sí se escucha, Graciela. bueno, entonces, vuelvo a repetir, creo que nosotros primero tenemos que concientizarnos, comprometernos en que este trabajo que estamos haciendo o que vamos a hacer en el futuro tiene que ver con el desarrollo de ese equipo que sea totalmente receptivo para poder después no solo recepcionar esas energías sutiles, sino después darlas, así como habíamos visto, por irradiación, magnetización, o siendo un simple canal, conforme a lo que vayamos sintiendo, porque justamente es si nosotros desarrollamos esas herramientas, vamos a ir cada vez siendo más sensibles a lo que tenemos frente a nosotros. Y en base a eso vamos a actuar, vamos a saber si ese paciente que nos llega es un paciente que está focalizado en su cuerpo emocional o en su cuerpo mental. Y esa era una cosa. Y la otra cosa es que nosotros de todas maneras tenemos que actuar como curadores, controlando el cuerpo emocional a través de nuestro cuerpo mental. Eso es fundamental. Es decir, nosotros somos el pensador, el que rechaza, elige o crea. Es fundamental. Entonces, nosotros vamos a ir comprendiendo si esas energías que estamos sintiendo en el proceso de sanación las tenemos que aceptar, las tenemos que transmutar o qué acción debemos hacer. Porque justamente pueden ser propias del individuo que nos llega, como habíamos leído antes, y que tengan que ver con su situación kármica, con su situación genética, etcétera, con su día a día personal, o puede ser justamente que está expresando una enfermedad que tiene que ver a nivel grupal, y en ese punto estamos sanando, como decía recién, es un espejo nuestro, estamos sanando, él es el mensajero que nos están mandando esa energía, que nos está diciendo, tengan en cuenta esto, ustedes están siendo los canales ahí de sanación
grupal para. Entonces tenemos que actuar ahí nada más que como un nítido receptáculo de energía de las energías superiores. Y en ese punto es el tercero, el del triángulo. Es decir, ya nos hemos concientizado en ese punto que hay un triángulo en donde formamos parte de un maestro, el curador y el paciente. Según interpreto. Gracias, Graciela. Sí. En sumario, como dices, primero hay que alinearnos, hay que tomarnos el trabajo de alineación y segundo, siempre no perder de vista que trabajamos como alma y como alma grupal, no como alma individual. Entonces vamos a dejar esto aquí, ¿verdad? Y vamos a cerrar con el mantra de contacto. Por favor, ¿quién quiere guiarnos? ¿Puedo Yo hacerlo? lo leo. Adelante, Berta. Mari, adelante, Mari, adelante. Iniciamos con el mantra de contacto. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Emitimos la palabra sagrada.